Uno, uno sabe, uno sabe muchas cosas sobre la vida, pero desde el punto de vista externo, uno sabe muchas cosas sobre... ¿Usted a qué se dedica? Perdón, me pregunta. Estudiante. ¿Está estudiando? ¿Qué estudia? Psicología. Ah, psicología. Oh, pero usted es la esposa de Carlos. Oh, no, no, no. Yo soy sobrina de Jovino Barrientos. Oh, Robin, creí que está la hija también, creo que estudia algo parecido. Ok, muy bien. Ok, bueno, que estudia psicología. Realmente que el estudio que aquí realizamos también es psicología, pero una psicología mucho más el estudio sobre sí mismo. Nosotros nos denominamos una asociación de antropología, porque la antropología pues tiene que ver con el quehacer humano, pero aquí lo hacemos estudiamos al hombre desde la primera persona, no la estudiamos desde la tercera o segunda persona. Es decir, que el laboratorio de estudio somos nosotros mismos, el objeto del estudio somos nosotros mismos, y quien estudia, pues, a través de la conciencia deberíamos de ser nosotros mismos. Entonces, bien, vamos a arrancar con el tema del día. Anteriormente, usted ya había participado en algunas conferencias de Gnosis, ¿verdad? Sí, sí, ya tengo un tiempecito. Ok, perfecto. Entonces, esta vez vamos a hacer que la conferencia sea un poquito interactiva, o sea, en algún momento pues pedimos que respondan preguntas, participen en algunas actividades y cosas por el estilo, ¿no? De tal modo de que nos tomemos un involucramiento en la dinámica que vamos a tener. Voy a compartir la diapositiva en este momento. Ok, ok, bienvenidos a todos. El tema de este día, pues, básicamente está relacionado con el despertar de la conciencia. Y eso que tanto hoy en día se habla, y eso que se ha vuelto una moda hoy en día, ¿no? Todo el mundo habla del despertar de la conciencia, todo el mundo habla de la meditación, todo el mundo habla del mindfulness o de la atención plena, pero muchas veces, pues, hay algunas cosas que hay que tener muy en consideración. Entonces, dándole seguimiento al tema de este día, vamos a plantearnos, pues, hacer un pequeño repaso, así rápidamente, sobre qué es Gnosis, porque ya esto ya lo vieron ustedes anteriormente. Y entonces hablábamos que Gnosis es conocimiento, o sea, la palabra derivada del griego quiere decir conocimiento. Pero hablábamos que hay dos mundos, que nosotros como individuos vivimos en dos mundos. Lo que es el mundo exterior, ¿verdad? Y el mundo interior. La mayoría de nosotros tenemos una vida interior porque tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos deseos, y el mundo interior pues se relaciona con otros aspectos, pero en este caso queremos enfocarnos un poco más en la esfera del pensamiento, la emoción, los deseos, los impulsos, los instintos, las voliciones que nosotros podamos tener. Y el conocimiento exterior pues es todo lo que nosotros hemos aprendido en la escuela, a través de los 5 sentidos. Bien sabemos que el mundo interior, para conocer esos mundos interiores dentro de nosotros mismos, necesitamos las herramientas adecuadas. En este caso, aquellos elementos que nos ayuden a la introspección, como es la observación, ¿verdad? A poder manejar la concentración, colocar nuestra atención en dirigirla de forma voluntaria hacia aquello que nosotros deseamos. Así como en el mundo exterior, si nosotros queremos conocer algo, pues obviamente dirigimos nuestra mirada, si es algo visual que queremos ver, así también algo que es auditivo, algo que es táctil, ¿verdad? Entonces, lo exterior, pues ya todos estamos muy familiarizados. Bien, como podrán ver, pues nos pasamos en esos dos mundos. Esa imagen alguna vez creo que la vieron,
Y esa imagen lo que está denotando básicamente es el hecho de que hay dos mundos, ¿no? El hombre está con sus pies y la mayor parte de su cuerpo, donde están las estrellas y el árbol, pues nada más denomina, pues significa que está en el mundo tridimensional, pero a la vez él está asomando su mirada, su cabeza, hacia la otra, a la dimensión interna de nosotros mismos, que tiene que ver con aspectos psicológicos, pero también con las dimensiones superiores. Entonces, esa imagen lo que nos hace ver, pues, es el hecho de que hay dos realidades, la externa y la interna, y dentro de los estudios gnósticos, lo que más nos interesa es el estudio de los mundos internos, nuestra parte meramente psicológica, nuestra parte meramente sutil. Entonces, el conocimiento exterior se conoce pues como, lo podemos clasificar como conocimiento exterior, aquel conocimiento que nosotros percibimos a través de los 5 sentidos. Y que una vez percibimos esos datos a través de los 5 sentidos, se procesan en nuestro cerebro, ya sea en formas visuales, auditivas, a través de sensaciones. Entonces viene la mente y procesa sus conceptos en base a lo que percibe a través de los 5 sentidos. Y como vamos a ver más adelante, estos tienen su limitante porque a través de los 5 sentidos de la mente solo podemos percibir la forma de las cosas, más no la realidad de las mismas. Y tenemos el conocimiento interior. Como ya lo mencionamos, todo lo que tiene que ver con conocimiento interior es a lo que la enseñanza gnóstica va más orientada. Y luego de eso, pues, ese conocimiento interior lo podemos dividir en 2 fases. El autoconocimiento, que es el conocimiento de mí mismo, ¿verdad? Porque no podemos empezar a conocer, no podemos tener conocimiento objetivo de las cosas sin antes conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué explicamos esto? Porque es igual como cuando uno está niño y va al kinder o a la escuela, lo primero que a uno le empiezan a enseñar es a conocer el cuerpo físico. Le enseñan enseñando las partes del cuerpo, ¿verdad? Después que nos enseñan las partes del cuerpo, nos enseñan lo que es la familia. Después que nos enseñan qué es la familia, nos enseñan todo lo que es la casa, ¿no? Que el cuarto, que esto. Entonces, después que nos enseñan sobre el hogar, sobre la casa, empezamos a aprender sobre el vecindario, lo que hay en el vecindario. Después del vecindario nos vamos extendiendo al pueblo, a la ciudad donde vivimos. Después de la ciudad nos enseñan acerca del país, después del país, de la región o continente en que estamos, después del planeta, sistema solar, y ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces, vean, hay un orden en que se empieza a hacer las cosas. De igual forma, en la gnosis, empezamos a dirigir nuestra atención primero a hacernos conscientes del cuerpo físico. Con el autoconocimiento dirigimos nuestra atención hacia nuestros pensamientos, deseos, emociones, etcétera, con el propósito de descubrir quiénes somos. Entonces se dice que para llegar a conocer quiénes somos nosotros realmente, porque somos chispas divinas, somos, dijéramos, almas o esencias, seres espirituales que estamos dentro de un cuerpo físico, pero para llegar a conocer esa parte divina dentro de nosotros, para conocer nuestra auténtica realidad, primero necesitamos saber qué es lo que no somos. Por eso es que en el Tíbet a los defectos psicológicos se les conoce como agregados psicológicos. Agregados, ¿por qué? Porque son valores que se suman a nosotros, no somos nosotros, sino que son cosas que nosotros venimos a adquirir a través de la sociedad, a través del ejemplo de nuestros padres, pero solo cuando estamos niños, o sea, recién nacidos, entre los primeros de los 0 a los 4 años, se muestra nuestra verdadera naturaleza, quién realmente nosotros somos. En ese momento la conciencia está activa, está despierta y gozamos pues de plena conciencia. Pero a medida nos vamos desarrollando, la conciencia se empieza a adormecer y empezamos a caer pues en el sueño de la conciencia. Se requiere pues del estudio de la gnosis, de la aplicación de la gnosis para nosotros empezar a autoconocernos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el estudio del desarrollo de la personalidad, que es necesaria, pero en su momento, pues más adelante deja de ser necesario. Por hoy, pues, el autoconocimiento es que tengo que conocerme a mí mismo
porque en la medida que yo me conozco a mí mismo, puedo eliminar aquellos factores que bloquean la visión objetiva de las cosas. Una vez me conozco a mí mismo, despierto mi conciencia, entonces pasamos al siguiente paso, que es el conocimiento objetivo. Entonces, cuando cuando tenemos acceso al conocimiento objetivo, es cuando ya nosotros no tenemos los velos mentales y tenemos los condicionamientos psicológicos por el ego, cuando ya somos libres totalmente, en que podemos ver la realidad tal cual es. Entonces se nos abren todos los misterios y enigmas que están ahí, y que son enigmas y misterios porque nosotros no tenemos acceso a ese tipo de conocimiento por la falta de las herramientas y los sentidos internos que nos permitan investigar, ¿verdad?, los mundos internos, conocer las leyes de la naturaleza, conocer los múltiples aspectos sobre las vidas pasadas, cuál es nuestro origen y cosas por el estilo. Muy bien. Me voy a saltar esto, solo lo estamos haciendo pues a modo de introducción, porque esto fue parte del tema anterior, y nos vamos a enfocar en lo que es, como dijeron, el tema de este día. Muy bien, vamos a arrancar por acá. Nosotros pues, como Asociación Gnóstica de Antropología, estamos con la disposición de compartir el conocimiento develado por el maestro Samael Aún Weor, con el afán de que cada persona se vuelva su propio maestro, se vuelva su propia guía, se vuelva su propio, dijéramos, recurso que nos ayude a conducir la vida, porque la mayoría de nosotros somos esclavos de lo que la sociedad nos ha dicho, de lo que las religiones nos han enseñado, y eso no está mal, tiene su importancia, tiene su trascendencia, pero es mejor que uno empiece por decir así, a despertar la conciencia para que la conciencia misma sea aquel elemento que nos revele, ¿verdad?, las verdades de las cosas. O sea, que no sean terceras personas las que nos dicten cómo es la vida, qué es la vida, cómo son las cosas, sino que nosotros tengamos nuestra propia percepción directa y de forma objetiva mediante una conciencia activa y despierta. Muy bien, comenzando. Muy bien, entonces les hago la pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿cuál sería una definición que ustedes tendrían de conciencia? Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Hijo bien. Para mí la conciencia realmente está relacionada con las experiencias que uno adquiere realmente. O sea, eso es lo que va formando la conciencia. Ok, es muy interesante. Yeah. Solo que vamos a tener que agregar algo a eso, Jovino. Okay. Resulta que todo mundo tiene experiencia, todo, sin excepción. Y me acuerdo yo que había un padre y un joven, ¿no?, un adolescente, y el padre le decía, mira, le dijo, yo tengo más experiencia que tú, yo sé más que tú. Es más, entonces se supone que una persona mayor, adulta, es más madura, tiene más experiencia y por lo tanto está en una condición superior en el sentido de que tiene cierta madurez. Pero resulta de que las experiencias que la mayoría de nosotros tenemos, desgraciadamente no son experiencias en las cuales la conciencia participa. Porque resulta que nosotros tenemos experiencias y las experiencias quien las vive es el agregado psicológico, son nuestros aspectos psicológicos. Entonces, vamos a ver la vida no en base a una realidad objetiva, sino que lo vamos a ver la vida en base a nuestros deseos, en base a cómo hemos sido educados, en base a cómo hemos sido formados. Entonces,
Si nosotros la madurez en términos del desarrollo interior sería en que una persona aún siendo joven y una persona aún siendo adulta, en una edad muy avanzada, verdaderamente la madurez no radica en términos de gnosis, no radica en la cantidad de experiencias que la persona ha tenido, los años en los que la persona ha tenido, sino la madurez va a estar definida en base al grado de conciencia que esta persona va teniendo. Si todas nuestras experiencias han sido basadas desde la conciencia, entonces el grado de madurez y de desarrollo va a ser mayor, ¿verdad? Pero una persona, por decir así, joven, puede estar muy joven, pero si es una persona que tiene desarrollada su conciencia o trae esos valores de la conciencia o un despertar de conciencia mucho mayor que una persona adulta, entonces podríamos decir que hay más madurez en este joven desde el punto de vista psicológico. Porque se hicieron estudios después de la Segunda Guerra Mundial y en la cual se muestra que las personas, aunque tengan 35 años para arriba, su nivel de conducta sigue siendo la de un niño berrinchudo de 12, 13, 14 años. Eso fue un estudio general que se hizo al respecto. Pero muy bien, lo que apunta usted, Jovino, ahí es que dice que tiene que ser en base a la experiencia. Entonces, por ejemplo, y es válido, ¿no? Porque si uno de nosotros nunca se ha dado un golpe en la frente, ¿no? Entonces, uno no sabe lo que es tener un golpe en la frente. Y si de repente nosotros nos golpeamos duro, entonces vamos a tener esa experiencia y vamos a hacernos conscientes del dolor que produce el golpearse, ¿no? Por dar un ejemplo. O, por ejemplo, hay gente que nunca se ha enamorado, ¿no? Y no saben de esa experiencia. Por muy bonito que uno se lo quiera explicar que es estar enamorado, si él nunca ha tenido la experiencia, nunca va a suceder, nunca va a él tener conciencia de eso. Entonces es como un ciego, por muy bonito que uno le hable a un ciego, por muy bonitas explicaciones filosóficas que uno le mencione, por muy coherente y muy bien razonados los planteamientos respecto a lo que es el color y la luz, eso no le va a dar conocimiento, simplemente le va a dar datos, información, más no la vivencia de que es ser consciente de la experiencia de la luz, del color, de la forma y de la perspectiva. Muy bien, gracias, Jovino. ¿Alguien más que quisiera aportar algo más? Casey, Cecilia o Mari. Yo, para mí, la conciencia es el estado pleno de tu propia existencia. Repítamelo. Es como tu estado de, ¿cómo se lo explico? Como no, lo dijiste, es que no escuché bien por eso, pues que estoy algo. es como un estado pleno de tu propia existencia, como tú eres consciente de que existes, de ti mismo. Excelente, ese es un buen punto. O sea, generalmente nosotros, retomando las palabras de María, entonces, conciencia plena, es decir, de uno mismo, porque curiosamente, un elemento muy básico en este trabajo del despertar de la conciencia es tener la percepción de uno mismo. Porque si nosotros, el mismo maestro Samael nos dice, si uno no se siente a sí mismo, no está conectado con uno mismo. Entonces, empezando, cuando hablábamos de que cuando uno estudia, va a la escuela, lo primero que le empiezan a enseñar acerca del cuerpo físico, a conocer el nombre, las partes del cuerpo. En la gnosis, o en este caso, hablando del despertar de la conciencia, el hecho de sentirlo de forma plena, es decir, que toda nuestra atención está enfocada en el aquí y en la ahora, y sobre todo en percibirme, ¿verdad? Ese es un buen punto. Entonces, en el momento en que yo me siento, empezando por el cuerpo físico, cuando yo me percibo la esfera del pensamiento, lo que estoy pensando, cuando yo percibo mis emociones, es decir, me doy cuenta de que hay una emoción, ya sea de ira, de miedo, lo que sea, o cuando estoy viendo mis deseos y no me olvido de mí mismo, entonces a eso le podemos llamar conciencia. Vamos a ver algunos aspectos más adelante
Pero esto es solamente pues para que romper un poco la monotonía, ¿no? Entonces es bueno que participen. Vamos a continuar entonces. Gracias. Entonces, en esta parte nos dice pues, este es un concepto, no es el concepto que da el maestro Samael, pero es un concepto que es válido desde la psicología. Dice que la conciencia es una facultad cognoscitiva del ser, una facultad de aprehensión o de conocimiento. Entonces, tenemos que entender dentro de la gnosis, hay dos aspectos. Tenemos la conciencia, tenemos que verlo desde dos perspectivas. Una es la conciencia como alma, como lo que somos un alma, pero también tenemos que ver la conciencia como una facultad. Entonces, dijéramos que yo soy un alma, pero soy un alma, ahorita en la condición en que me encuentro dormido, un alma que todavía no he abierto los ojos para ver la realidad como es. Es decir, que la conciencia estando dormida, es decir, la facultad del alma de poder percibir el mundo exterior, está dormida debido a los acondicionamientos psicológicos que nosotros tenemos. Y cuando habla que es del ser, porque muchas veces nosotros, que cuando uno va a la escuela, cuando uno está en el diario vivir, quien vive las experiencias no es la conciencia, sino el ego, la mente, la que está detrás de todo ese aprendizaje. Es la que está procesando, la que está siendo la receptora de los impulsos o de las experiencias o de las impresiones que vienen del mundo exterior. Entonces no es el ser, porque el ser va a estar presente, como lo dijo María a un inicio, es cuando nosotros estamos plenos, estamos conscientes, ¿verdad? Plenamente de cuando es nuestro ser el que está ahí, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, no vamos a hacer, si no anteponemos la conciencia ante los mundos ante las experiencias o las impresiones que vienen del mundo exterior y del mundo interior, es como tener una cámara de vigilancia que está recibiendo las imágenes, los sonidos, se están grabando, se están viendo, pero no está alguien que esté percibiendo lo que está sucediendo ahí. Es decir, es como que un telescopio esté activado, es decir, estamos viendo una estrella, pero si yo no pongo el ojo y no estoy percibiendo ahí, entonces es como que hay percepción, pero no hay un perceptor. En este caso, tendría que ser el ser, ¿no? Si en un momento hay alguna pregunta, pueden pausarme, no hay problema. Entonces dice, lo que está escrito abajo dice la gnosis, y esta es algo que lo dice el maestro Samael, dice, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Ojo, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Y entonces, para hacer un paralelo o un paralelismo en cuanto a esto, si yo les digo, la visión es un funcionalismo natural ¿de quién? Del ojo, ¿no? Podríamos decirle así, la visión es un funcionalismo muy natural del ojo. Lo que quiere decir es que el acto de ver es la función del ojo. En cuanto a la gnosis, dice, es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Es decir, que el alma, ¿verdad? La gnosis vendría a ser la capacidad de poder percibir el mundo, los fenómenos, ¿ok? Esa es la palabra gnosis quiere decir poder, o sea, pues que la palabra gnosis es sinónimo de conciencia. Entonces, cuando la conciencia despierta, al despertar la conciencia, al abrir sus ojos y percibir el mundo interior, a eso se le denomina gnosis. El hecho de poder percibir los fenómenos de la vida, tanto externa como interna, es gnosis. Entonces, la facultad de la conciencia es gnosis. El hecho de poder, por ejemplo, si ustedes me ven a mí, si ustedes ven la computadora, entonces básicamente el hecho de poder percibir la forma, el color, nos permite tener una conciencia visual. A eso se le llama gnosis también, ¿verdad? Pero una gnosis de tipo externa. El hecho de poder percibir mis pensamientos y tener la capacidad de discernimiento, de saber qué se está moviendo
de ver todo el aspecto de toda la dinámica de la mente, entonces a eso se le va a llamar gnosis. Entonces, esa facultad de poder percibir todos estos fenómenos, tanto externos como internos, viene a ser la función natural de la conciencia. Es natural, pero el problema es que ahorita, como está dormida, al no poder percibirnos de forma consciente, entonces no hay gnosis. Entonces, cuando abrimos los ojos, desde el momento en que abrimos, para hacer una analogía, en el momento en que abrimos los ojos y pues empezamos a percibir, desde ese momento la conciencia se activa porque ha abierto los ojos, la capacidad de percibir el mundo interior, ¿verdad? Se le denomina gnosis. Entonces, vamos a mencionar los 4 objetivos generales de esta conferencia. Primero es dar a conocer las ideas o conceptos de lo que es conciencia. Conceptos, recordemos, conceptos, porque solo la evidencia, la experiencia nos va a dar el conocimiento objetivo de lo que es conciencia, ¿no? Entonces, el segundo punto va a ser ilustrar algunas ideas sobre lo que es estar dormido, de lo que esto implica. Presentar algunas implicaciones de estar con la conciencia despierta, eso también vamos a discutirlo, vamos a mencionarlo, y presentar qué se necesita para iniciar el proceso de despertar de la conciencia. Entonces, esta es otra definición que se tiene de conciencia. Como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos, sus actos. Ojo, esta definición está muy bien, eso no se niega porque la esfera del pensamiento tiene que ver con algo interno, los sentimientos tienen que ver con algo interno, y los actos pues pueden ser externos, pero también nosotros podemos percibirlos desde adentro. Y estamos viendo una psicóloga que decía acerca de los psicópatas, ¿no? Dice, el psicópata dice, es consciente de lo que hace, del daño que está infligiendo a los demás, está consciente de todo lo que él es capaz de hacer y puede estar haciendo, o puede estar asesinando, o cualquiera de estos elementos. Él sabe que lo está haciendo, él no está consciente, él sí sabe plenamente que está haciendo, pero falta un elemento, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de conciencia, cuando la conciencia está activa, la conciencia divina dentro de nosotros mismos, esa conciencia nos da un discernimiento, más allá de que me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo, es la conciencia que llevamos, que la que nos debe de interesar dentro de estos estudios, es aquella conciencia que nos permite discernir que lo que estamos haciendo está causando dolor o sufrimiento a los demás. Es esa conciencia que nos hace sentir mal por los daños que causamos a los demás o también por el bien que debimos haber hecho y no lo hicimos. Pero ese discernimiento solo florece cuando es la conciencia, la chispa divina, ¿no?, que se activa dentro de nosotros. Porque resulta que también los demonios o los diablos despiertan conciencia. Pero resulta que ellos son conscientes de lo que hacen, pero como no tienen el aspecto divinal dentro de ellos no sienten ningún remordimiento por las acciones de destrucción o por el daño que causan a los demás. Entonces, más o menos, tenemos que entender conciencia desde la perspectiva que la conciencia del discernimiento, porque, por ejemplo, ahí se habla mucho del mindfulness, en el cual dicen que uno debe de tener la atención plena, pero no solamente basta con hacerme consciente de lo que está pasando, sino que tener un mindfulness que tenga la capacidad de discernir que lo que estoy haciendo es algo que va a causar dolor y sufrimiento a los demás. Y les voy a poner un ejemplo. Podemos tener un francotirador, ¿no?, o un cazador que de presto es su deporte ir a cazar. El francotirador está con toda su atención plena en lo que está haciendo, ¿no? Está consciente de su respiración, tiene su fusil apuntando al venado o al animal que va a cazar. Él está consciente de todos los movimientos que está haciendo, apunta bien, siente el momento que le va a jalar el gatillo al fusil, se da plenamente consciente cuando se oye la explosión del disparo, cuando el animal cae muerto, herido, como sea. Él está inmersamente pleno, ¿no? Él está con la conciencia puesta en el aquí y ahora, no se va a negar eso.
pero ¿en qué momento está el valor ético? ¿En qué momento está el ser que va a emitir un juicio que lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo por, hay cazadores que no lo hacen ni por necesidad, ¿no? Porque quieran comerse al animal, sino que lo hacen por diversión. Y no están viendo el daño que le están infligiendo al pobre animalito, ¿no? Además, si esta pobre criatura tiene su bebé, su hijo, como le llamamos ahí, va a quedar desamparada esa criatura. Entonces, a ese tipo de conciencia discernitiva, dijéramos, esa conciencia que nos hace poder discernir entre lo que es bueno y qué es malo, qué va a causar sufrimiento y qué va a causar dolor, qué nos va a causar deterioro psicológico o va a atrasarnos en nuestro desarrollo espiritual. A esa conciencia es la que nosotros aportamos dentro de estos estudios. Y ya no digamos, pues, cuando nosotros decimos algo grosero, muchas veces no nos percatamos del daño que estamos haciendo. Y así pudiéramos citar un montón de situaciones, pero bien, vamos a avanzar un poquito más. No me voy a detener en eso. Entonces, en forma sencilla, podríamos que conciencia es conocer, saber, ser testigos, comprobación objetiva, experiencia directa de las cosas. Eso es una forma sencilla de definir conciencia. Esta es la definición que el maestro da, una de las definiciones. La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, es decir, la capacidad de la conciencia de percibir es gnosis. Entonces, más acá pues tenemos la función de la conciencia es conocer, y repitiendo un poco más, el acto de conocer es gnosis. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio, creo que poquito ya lo hicimos, pero de todas formas, antes de proseguir, le voy a pedir de favor, voy a poner la diapositiva que vieron ahí, y le voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio, nada más para hacer un pequeño ensayo. Les voy a pedir que lean, voy a dejar la diapositiva por 12 segundos, voy a dejar 15 segundos, y les voy a pedir que busquen la letra F, a ver cuántas letras F se encuentran ahí en ese texto que van a ver. ¿Estamos? Entonces les voy a pedir que se pongan atentos porque después vamos a preguntar a cada uno de ustedes cuántas letras F lograron ver. Permítanme un momentito. Muy bien. Vamos. A partir de ahora. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuántas letras vieron? ¿Cuántas letras F lograron ver? 2. Jovino vio 2, entonces voy a anotar. Jovino vio 2. Vamos a ver, Mari, ¿cuántas vio usted, Mari? 4. 4, ok, un momentito. Vamos a ver. Es que ella es visca, ve doble. Oh, ok, bueno. Sí, ¿cuántas vio usted? Cecilia, ¿cuántas vio usted? Bueno, por lo visto no vieron ni una. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacerlo con los que estamos pues aquí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jovino vio 2 y por qué, ¿cómo se llama? Mari vio 4? Pues pero bien, te voy a dar la oportunidad de nuevo. Te voy a poner otra vez la imagen y vamos a ver cuántas logran percibir. Una vez más. Muy bien. ¿Cuántas vieron ahora? Yo vi 3 ahora. Vamos mejorando la vista.
Vamos a ver, Mari. 4. No me dije que vio menos. ¿Cuánto vio? 4, me mantengo con 4. Ok. Entonces, la razón por la que hacemos esto es porque, para que vean que tanto Ovino como Mari, Cecilia y Casey pues han de haber visto el mismo párrafo, el mismo contenido, más sin embargo la percepción de cada uno de ustedes, uno logró percibir más que el otro. Y lo mismo sucede con los aspectos de la conciencia, ¿no? Hay algunos que tenemos mayor capacidad de percibirnos a nosotros mismos, hay otros que tenemos mayor capacidad de poder percibir el mundo exterior de una forma más objetiva, más consciente, y hay otros que tenemos mayor capacidad de discernir que las acciones que nosotros hacemos no son buenas, ¿no? O si son malas, o si son buenas, o si son medio buenas, etcétera, por el estilo. Entonces, aquí vamos a ver quién tiene la razón de los dos. Vamos a ver, ahí está, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? ¿Vieron ahora? ¿Tiene razón Mari, pues? ¿O no? Sí, yo realmente lo que quería es que ella ganara. Yo vi 4, sí, pero dije 3. Eso no es así. ¿Cuántas ven? Oh my God. ¿Cuántas hay? I say. Ok, perfecto. Entonces, para que, más o menos para ilustrar, ¿no? Entonces, que todos nosotros vemos las mismas cosas, recibimos las mismas impresiones, pero nuestra conciencia percibe no la totalidad de lo que está percibiendo, percibe parte de las cosas, el discernimiento que podemos tener de las cosas no va a ser igual, cada quien, eso va a variar de acuerdo a nuestra capacidad de atención o percepción de la realidad. Muy bien, básicamente es un pequeño ejercicio. Si nos seguimos. Entonces, esta es la definición gnóstica que el maestro da de conciencia. Entonces dice el maestro que así, en forma un poco, dijéramos, sencilla en el contenido, pero dice, es una especie particular de aprehensión del conocimiento interior totalmente independiente de toda actividad mental. Entonces, ¿qué vamos a ver? La palabra aprehensión quiere decir de que uno capta el significado de las cosas o percibe las cosas, en este caso, de una forma espontánea. Si no le puedo citar un ejemplo, quiero ver, vamos a ver, escúchenme todo. 25 más 39 más 48 menos 51. ¿Cuál sería el resultado de eso? Primero tendríamos que escribirlo, porque no lo podemos mantener mentalmente. Luego tendríamos que empezar a hacer las multiplicaciones, las sumas o las restas de lo que se ha dicho ahorita, lo que les he dicho yo. Entonces, eso implica una cierta de actividades, de actividad mental que tiene que hacer sumas, que tiene que hacer restas, y eso implica un proceso mental. Pero resulta que cuando alguien tiene un poco la conciencia despierta, y le voy a citar un ejemplo de un muchacho que fue a la universidad, no lo llevaron porque era muy bueno para las matemáticas y sin haber ido a la escuela, ¿no? Es decir, sin haberse graduado. Entonces viene el maestro, el profesor de matemáticas en la universidad y le dice, mira, le dice, nos han dicho de que tú eres muy bueno, que no sé qué, te voy a responder este problema de matemáticas y me dices la respuesta. Y correcto, empezó el maestro a escribir en la pizarra el problema matemático y cuando ya terminó de escribirla, el muchacho le dice, la respuesta es tal, le dijo, es tanto. Pero el profesor todavía, pero no es posible, le dice, que me estés dando la respuesta, le dice, y ni siquiera has hecho el problema, no lo has resuelto. Pero la respuesta es esa, le digo.
Y se queda el profesor, bueno, déjame ver, le digo, vamos a ver si es cierto. Entonces vino el profesor y empezó a hacer el problema matemático, le tomó tiempo en hacerlo, y le dijo, es correcto, le dijo, tienes razón, esa es la respuesta. Te voy a poner otra, le dijo el profesor, con intención pues de hacérsela más difícil para ver si el hombre era coherente con lo que estaba haciendo. Y resulta que esta vez el profesor, empezando a escribir el problema matemático, estaba cuando el joven le dice, la respuesta es tal, le dijo. No le dice, ¿cómo va a ser posible? Ni siquiera he puesto el problema, le dijo, y tú ya me estás dando la respuesta, le dice. No puede ser así. Bueno, pero la respuesta que va a hacer es esto, le digo. Y entonces, y viene y le pregunta, y volvió a hacer, a resolver. Bueno, terminó de escribir el maestro mismo resolvió el problema y la respuesta cabal que el muchacho le había dado era eso. Entonces le viene y le dice, pero ¿cómo es que tú haces? Le dice, para saber qué es lo que, para saber cuál es la resolución al problema de matemáticas que le doy. No, le dijo, usted me pone a pensar, le dice, en qué es lo que usted va a escribir, le digo, de presto yo, se me viene en la mente cuál es se me viene qué es lo que usted, la respuesta a ese problema es. Entonces, para ilustrar esto, lo que le estoy mostrando aquí es de que cuando las facultades de la conciencia se activan, tienden a ser de naturaleza espontánea, porque resulta que no está basada en los mecanismos rudimentarios y mecánicos de la mente, sino viene del ser mismo. O sea que la conciencia se mueve en el mundo de las causas y toda la información que hay, que existe en el mundo causal, y desde allá se conecta a la conciencia y recibe toda la información de forma intuitiva, de forma espontánea, sin tanto proceso razonativo que a la larga se vuelve un proceso lento y burdo comparado a la actividad de la conciencia. Entonces, luego tenemos la palabra conocimiento interior, ya lo mencionamos, no nos vamos a profundizar mucho, pero cuando hablamos de conocimiento interior estamos hablando de emociones, pensamientos, deseos, instintos, impulsos, voliciones, las dimensiones superiores, las dimensiones inferiores, la anatomía oculta del hombre, todo lo que tiene que ver con la parte sutil, es decir, aquello que no tiene que ver con el mundo tridimensional o con las percepciones de los sentidos exteriores, sino con los sentidos internos, que es lo que la gnosis apunta que nosotros desarrollemos. Entonces, hablar de Dios, hablar de ángeles, hablar sobre divinidades, hablar sobre seres espirituales, todo eso pertenece a la esfera del conocimiento interior, porque son cosas que no son físicas. Entonces, para lo físico necesitamos elementos físicos, necesitamos sentidos que nos ayuden a percibir el mundo físico, pero para el conocimiento interior necesitamos las herramientas internas, como son la autoobservación, el recuerdo de sí, la intuición, la telepatía, y al fin podríamos enumerar una serie de facultades que son del alma, que son de la conciencia, que nos permiten percibir la realidad no física de las cosas, ¿verdad? Y luego, pues, ya sabemos que actividad mental, pues todo tiene que ver con el razonamiento, ¿verdad? Con el análisis, y no quiero entrar ahí más porque vamos a hacer un ejercicio más adelante. Entonces, ya para cerrar esta diapositiva, dice el maestro que la conciencia, dice, es más directa, el ejemplo que le cité, ¿verdad? Permitiéndonos la experiencia de la realidad de cualquier fenómeno en sí mismo y por sí mismo. Por eso es que más adelante también él dice que, bueno, esto es la parte en inglés, no sé por qué me pareció esto ahí, pero bien. Lo que quiere decir es que nosotros solamente percibimos la forma externa de las cosas, pero la forma interna de las cosas nosotros no las percibimos. Por darles un ejemplo, ustedes ven un árbol, pero simplemente ven la forma de un árbol. Si ustedes son inclusive gente que se dedica al estudio de botánica, ustedes solo van a ver el sistema, las estructuras anatómicas de un árbol. Si ustedes lo parten, lo analizan a través del microscopio, van a ver el sistema vascular, el xilema y el floema, que son el sistema circulatorio de una planta,
Pero eso, aunque ustedes lo hablan, siempre tiene que ver con la parte externa, física. Pero alguien que tiene la conciencia despierta puede ver el alma, puede ver la parte espiritual del alma o de la planta, puede ver al ser que existe dentro de esta. Entonces, para la ciencia materialista esto es casi que imposible, ¿no? Pero una realidad para aquel que tiene sus sentidos de percepción interna, eso es un hecho, es una realidad. Entonces tengo aquí una actividad. Tengo dos columnas ahí, como ustedes ven. Tenemos conciencia y tenemos mente. Entonces, el ejercicio o lo que quiero que ustedes me digan, lamentablemente, como esta actividad es para hacerlo aquí de forma, dijéramos, presencial, porque no tengo, pero me voy a salir un momentito para darles las pautas. Si tienen un lapicero, por favor anoten. Voy a dejar de compartir un momentito. Entonces voy a escribir en la pizarra algunos elementos y ustedes me van a... Yo los voy a poner en un orden y ustedes me dicen a dónde corresponde cada uno de esos recursos. Oh, aquí está. Muy bien. No sé si logren leer. ¿Logran leer? Quiero ver, permítanme un momento. Muy bien. O mejor, si todos tienen lapicero por casualidad a la mano. Yo creo que va a ser más fácil así. Sí, pero no puedo leerlo. Sí, Soy se lo voy ciega. a dictar mejor. Se lo voy a dictar. Se lo voy a dictar. Me dicen cuando estén listos. Lista. Listo. Listo, ok. Mari, ¿lista? Lista. ¿Lista? Todavía no sé si. Lista. Ok, ¿quién más me falta? Quiero ver. Ok, perfecto. Bien. Ahorita es dicto. Número 1, experiencia prestada. Experiencia prestada. Número 1, experiencia prestada. Número 2, activa. Número 2, activa. Número 3, inatenta. Inatenta. Número 4, experiencia directa. Experiencia directa. Número 5, maneja datos. Maneja datos. Número 6, ya dije facultad de cognición o todavía no. No. Facultad de cognición. Facultad de cognición. Activa, mencioné activa. Sí. Sí. Ok, pasiva ya la mencioné. No. Ok, entonces pongamos pasiva. ¿Cuántas tenemos en total? 7. 7. Ok, entonces, experiencia prestada, ya la dije. Sí. Ok, atenta.
Atenta la mencioné. No. Entonces pongan atenta. Tenemos 8 ahora, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, les voy a ahora proyectar la presentación y vamos a hacer el ejercicio. Un momentito. Muy bien. Vamos a, ahí voy. Entonces, ¿qué es lo que necesito que ustedes hagan? Tenemos en una columna pongan conciencia y en otro encabezado van a poner mente. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, de ese grupo de palabras, esas 8 palabras que ustedes tienen, van a poner cada palabra en el encabezado que ustedes consideren que corresponde con la conciencia o que corresponde con la mente. Les voy a dar 2 minutos para eso. Ahí pueden poner la conciencia, pasivo, activo, donde ustedes en el encabezado que corresponda con la conciencia o la mente. Ustedes deciden con qué están relacionados cada una de esas actividades o funciones. Cuando vayan terminando, me avisan. Bueno, muchachos, si no terminaron, no hay problema. Muy bien. Entonces tenemos conciencia. Y tenemos mente. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. ¿Cuál es la número 1? Experiencia prestada. Ok, experiencia prestada. ¿A dónde cree que va eso? ¿Con la mente o con la conciencia? Para mí con la conciencia. Para usted como la conciencia. Ok. La siguiente, la número 2. ¿Alguien más? Activa. 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 Ok. ¿A dónde pondríamos activa? ¿En conciencia o en mente? Conciencia. Conciencia. Ok. La número 3. Facultad de cognición. ¿A dónde colocaría esa? Bueno, esa en la conciencia. No, tú saltaste porque la número 3 es inatenta. Oh, sí, sí, sí. Inatenta, sí. ¿A dónde Esa es pondríamos? de la mente. Sí, Okay. para mí de la mente también. Vamos a ver. Ajá. La siguiente. Experiencia directa. ¿A dónde pondríamos esa? La conciencia. Ok, vaya, tenemos dos versiones diferentes ahí. Okay. Muy bien. Maneja datos. Ok, la siguiente, maneja datos. De la mente. La mente. Ok, muy bien.
La siguiente, Facultad de cognición. facultad de cognición. ¿A dónde iría? A la mente. ¿A la mente? Ok. ¿Terminamos todas o nos falta una? Faltan dos. ¿Cuáles faltan? Pasiva. Pasiva. ¿Dónde pondríamos pasiva? Conciencia. Conciencia. Pasiva. Ok. Muy bien. La 8 es atenta. ¿A dónde ponemos atenta? Vamos a ver. La conciencia. 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 Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si acertaron o no acertaron. Digo, hay algunas No, que ellas atenta a la dijeron que mente. yo no estoy de acuerdo. Ah. Bueno, O sea, entonces, no quiere decir que yo esté de acuerdo en todas las respuestas que dieron. o no, no quiere decir que tiene la razón o que no están de acuerdo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, mira, en la 8, Ovino dice que es conciencia, pero no, yo puse la mente. Ok. Atenta, yo puse la mente. Yo lo puse en conciencia, atenta. Ok. Bueno, entonces analicémoslo ahorita entonces. Vamos a ir desglosando por qué es conciencia y por qué está relacionado con la mente. La idea es conocer la naturaleza de ambos aspectos y a eso vamos. Entonces vamos a ver. Ahí estamos. La conciencia es activa y la mente es pasiva. Pasiva. A ver, ¿por qué creen ustedes que... quién dijo que era pasiva la conciencia? La conciencia. ¿Cuál número era ese? Ajá. El número 7. Uh-huh. Yo dije que era pasiva. Ok. Pues miren, en realidad, en el estado interior en que está la conciencia actualmente es pasiva, pero no es su naturaleza. La naturaleza de la, perdón, voy a repetir, voy a empezar de cero. La conciencia actualmente su condición es pasiva, pero su verdadera naturaleza es activa. La conciencia debe ser activa, que tiene que ser la que perciba los fenómenos. Pero resulta que la mente ha tomado el rol activo. Por eso es que en la meditación, ¿qué es lo que buscamos en la meditación? Aquietar a la mente. ¿verdad? La razón de aquietar la mente es porque queremos entrenar a que la conciencia se mantenga activa y vigilante. Porque cuando hay silencio y quietud, la conciencia es la que percibe. Mientras ustedes tengan charlas internas y la mente esté activa, la conciencia no va a estar la que va a estar perceptora de los fenómenos. Por eso la importancia en estos estudios y en el budismo y en todas las otras grandes religiones es que tenemos que aquietar al burro, es decir, a la mente. Entonces, cuando uno se está observando internamente, la conciencia está activa. Pero cuando yo no me estoy observando y simplemente estoy comportándome y actuando de forma mecánica, ahí no hay conciencia. Quien está activa es el ego, quien está activa es la mente. No sé si tiene sentido en esto. Entendido. Porque Una pregunta. Ajá, diga. Ok. Aquí usted está explicando la primera pregunta o la segunda. El orden no importa. Lo que queremos saber es en qué categoría pertenecen. Ya sea que la palabra activa describe la acción de la conciencia o de la mente. El orden no va a estar así como lo di, eso sí, no va a aparecer así. Entonces, sí, lo que queremos es que comprendan ustedes de que nosotros debemos activar la conciencia. Por ejemplo, hagamos un ejercicio, eso lo vamos a hacer más adelante. Manténganse, sientan la respiración mientras estamos platicando. ¿Verdad? Mientras estamos platicando. Entonces, lo que quiero es, yo voy a seguir hablando, pero ustedes manténganse con la atención dirigida a su respiración. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza de la mente debe ser pasiva. La naturaleza de la mente es femenina. La mente simplemente debe ser perceptora de las impresiones, pero no debe ser procesadora ni es la que debe reaccionar ante la.
porque la mente, su naturaleza es como la de un espejo, reflejar, nada más. Entonces, todo en la naturaleza, nos dice el maestro, es materia mental. Entonces, por eso es que en el budismo van a encontrar que cuando ellos se refieren a la conciencia, ellos se refieren a la mente. Para nosotros dentro de la gnosis nos gusta usar el aspecto conciencia de forma separada de la mente. Pero en síntesis, les voy a explicar. La conciencia es mente y la mente es mente, por decir así. Por ejemplo, ¿cómo les voy a decir? Una mente serena, tranquila, sin reaccionar, es conciencia. Pero una mente parlanchina, una mente activa, ya no es conciencia. ¿Me captan la idea? Entonces, Es solo mente. Ajá, dígame. Es mente, entonces. Cuando la mente está activa, por decir así, toma el rol de la conciencia. Se vuelve como quien... Les voy a explicar algo. Es como que ustedes son los amos de la casa, pero resulta que cuando ustedes están durmiendo, la sirvienta es la que viene y manda, la que toma el rol, la que toma el poder, mientras ustedes están dormidos. Cuando ustedes se despiertan, ya la sirvienta se calma y se vuelve como que aquí no ha pasado nada y ustedes toman el poder de todo lo que hay que hacer, de las decisiones que hay que tomar. ¿Me captan la idea? Más o menos. Entonces, mientras el amo está dormido, la servidumbre o el mayordomo hace lo que quiere. Entonces, por eso es la necesidad, por eso definimos acá que la conciencia debe ser muy activa. A eso apostamos en estos estudios. Activar la conciencia. Entra aquí lo de que cuando el gato no está en casa, el ratón anda por su cuenta. Pues claro, claro. Entonces, ahora quiero pausarlos ahí un momento. La pregunta es, ¿se olvidaron de la respiración desde este momento o se mantuvieron conscientes de la respiración desde el momento que le dije hasta ahora? ¿O se olvidaron de la respiración? Seamos honestos. Me olvidé en un momento. Sí, me olvidé en un momento. Yo por un momento me olvidé. Ok, perfecto. Entonces, pero ¿saben qué pasó? ¿Por qué se olvidaron de la respiración? Yo me olvidé porque comenzamos a hablar del último tema, ¿no? ¿Puede hablar usted y aún seguir siendo consciente de la respiración? Parece que no pude porque me olvidé. Ok, perfecto. Entonces, el hecho de que ahora ustedes se olvidaron de la respiración y ahora que les planteo, entonces ustedes se dan cuenta de que por un momento perdieron que la actividad conscientiva de mantener el flujo de atención en la respiración, porque hubieron elementos que, las opiniones que tenían que dar, los análisis mentales que tenían que, o sea, tenían que responder a las cosas que yo les estaba preguntando. Entonces, por un momento estuvieron conscientes, pero después la conciencia se volvió activa porque fue reemplazada ¿por qué? Por la mente. Por la mente. Más o menos, ¿me captan la idea? Sí. Ahora, uno puede hablar, pensar desde la conciencia, pero eso es algo que hay que entrenarse y es lo que vamos a profundizar en estos estudios más adelante. Vamos a hacer prácticas, vamos a hacer una serie de cosas. Estamos bien, vamos a seguir al otro porque si no nos va a agarrar aquí. Muy bien, entonces miren, atenta es la conciencia. Porque cuando uno le dice, ponga atención, ¿qué es lo que le están diciendo? Lleve su atención, diríjase a esto, no esté distraído, ¿verdad? Y la mente por naturaleza está pensando en esto, pensando en lo otro, pensando en aquello, pensando, bueno, tantas cosas. Solo en un minuto, si yo les digo a ustedes, no lo vamos a hacer, pero en otro momento más, agarren un papel y lápiz, cierren los ojos por 5 minutos y todo lo que ustedes vean en su mente, por favor, anótenlo. Y van a ver ustedes de que la mente no puede estar quieta. Constantemente está yendo y viniendo hacia el pasado o al futuro. Muy bien, proseguimos. ¿Alguna duda o inquietud?
No. Y tenemos pues que la facultad de, ahí se me metió cuestión de error de dedo digital. Pero básicamente la conciencia es una facultad de cognición. ¿Qué quiere decir cognición? Es que nos permite percibir. Mientras que la mente, yo tengo a Alexa en mi casa y le digo, Alexa, ¿qué hora es? Me dice la hora. Alexa, le digo, ¿qué es el amor? O estás enamorada. Y lo único que siempre me responde, no estoy programado, ¿cómo es que dice lo de? Que yo, no estoy programada para saber. ¿Cómo? No está programada para saber del amor. Entonces dice que ella no está programada para saber el amor. O sea, Alexa solo me puede responder aquellas cosas a las que he sido programada. Nosotros también, nosotros solo respondemos en base a la información que hemos recibido del mundo exterior, lo que nos han dicho. Nosotros sabemos las cosas de Dios que sabemos de la divinidad, solo en base a lo que nos han dicho. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, quién no sabe o ha leído sobre los ángeles o ha escuchado sobre los ángeles? Pero nosotros solo tenemos información intelectual de ellos. Son datos que están en la mente, pero no hemos tenido la vivencia de poder experimentar y poder ver un ángel con nuestros propios sentidos internos y poder platicar con él. Hoy día se habla de la reencarnación, de las vidas pasadas. Hay gente que maneja datos muy bonitos, sabe dar explicaciones muy ilustrativas y muy coherentes sobre las vidas pasadas, la reencarnación y todo esto. Pero yo le pregunto, pues si no vean ustedes en la India es normal que todo el mundo sepa de la reencarnación y todo el mundo dice que sí existe la reencarnación. Pero si yo voy y le pregunto a cada uno de los hindúes y usted se acuerda de sus vidas pasadas, ¿qué creen ustedes que me van a responder? Dígame, ¿dónde vivió usted en su vida pasada? ¿Fue mujer o fue hombre? ¿En qué país vivió? No me va a poder dar esos datos. ¿Por qué? Porque solamente es información que la gente ha recibido a través de la cultura, la religión, la sociedad, etc. Pero distinto fuera de que ustedes tuvieran una conciencia despierta y a través de las experiencias meditativas, a través del desdoblamiento astral, a través de las facultades como la clarividencia, la polividencia, ustedes pudieran estudiar e indagar de forma directa con los sentidos internos, ¿verdad? Muy bien. Y lo otro es experiencia directa. Bueno, y experiencias prestadas. Todo lo que la mente sabe es lo que nos han dicho. Muy parecido al anterior. Diga. ¿Iba a decir algo a alguien? Ok, entonces vamos a proseguir con lo siguiente. Entonces, la conciencia refleja, la mente proyecta. Ante una situación, ante una impresión, un ejemplo bien común que yo uso es que de pronto ustedes van por la calle y se encuentran a su mejor amiga o amigo y viene él de frente y ustedes, hey, hola, ¿cómo estás? Y el amigo ni siquiera corresponde al saludo y lo deja como ignorado. Entonces, una conciencia, cuando la conciencia se activa, al decir que refleja, es que simplemente la conciencia nada más percibe a que venía su amigo y no le respondió. Pero la mente, ¿cómo reaccionaría en este caso? ¿Cómo al proyectar la mente? ¿Qué empezaría a proyectar la mente? Porque el amigo o la amiga no nos respondió. ¿Qué es lo típico que pasa? A ver, díganme. Bueno, este hombre parece que se sacó el loto. Ya ni le habla a los pobres. Es una típica. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? Empieza uno a hacer una serie de conjeturas, ¿no? Es más, si uno tiene buena voluntad y dice, no, pues a lo mejor tiene problemas, pero ya uno está proyectando. A lo mejor se sacó la loto. A lo mejor, que acaso le debo algo yo, o le habré hecho daño, o a lo mejor se viene peleado con la esposa, con el esposo, y empieza uno a desarrollar una charla interna en base a que la persona no correspondió al saludo. Mientras que la conciencia simplemente vio que alguien no le respondió al saludo y continúa libre, sin hacer conjeturas, sin hacer análisis, sin juzgar, sin condenar, o sea, básicamente como un niño.
Pero no, la mente es muy experta en proyectar cosas, o sea, nada tiene que ver con la realidad, sino que uno va a opinar en base a los juicios, prejuicios que uno tenga, ¿no? Entonces, para finalizar, voy a leer este párrafo, bueno, para finalizar esta diapositiva. La mente, dice el maestro, solo conoce las formas ilusorias de la naturaleza, pero no sabe nada acerca de la verdad contenida en tales formas. Les dejo, si gustan que les comparta esta presentación, me hacen el favor y me comparten sus correos electrónicos o el WhatsApp si quieren. Entonces, vamos a hacer otro siguiente ejercicio. Les voy a dar 3 minutos. En esos 3 minutos tienen que tener lapicero y lápiz a la mano. Dice, actividad de discusión y hacer lista. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que ustedes escriban las actividades que la mente realiza. ¿Qué es lo que hace la mente? ¿Qué es lo que realmente sucede con la mente? ¿A qué se dedica la mente? ¿Qué es lo que hace? Entonces vamos a pensar, a empezar desde este momento. Ya, comenzamos. Hagan la lista, por favor, de las actividades que la mente realiza, según el entendimiento de ustedes, ¿verdad? Aquí no hay respuestas correctas, no las vamos a evaluar, no se trata de eso. Sino que lo que queremos es que nos involucremos en el proceso de aprendizaje, que tengan un rol activo. Un minuto más. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué tienen por ahí? ¿Qué tienen en la lista? Pensar. Pensar, ok. Pensar es una. ¿Qué más? Yo Calcular. Calcular. Calcular, muy bien. Yo puse capaz de realizar tareas en automático. Realizar tareas, dice. En automático. Ok. Tareas en automático. Es experta en eso. ¿Qué más? Jovino. Despiértemelo, por favor. Jovino. Hace rato que estoy opinando, pero con el micrófono apagado. Ay, mi madre. ¿Tiene hoy? Discusiones. Discutir. Sí. Bueno. Comparaciones. Comparar. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya me dijeron cálculos, ya me lo quitaron eso. Analizar. Analizar, eso sí, es experta en eso. Controlar. Controlar, sí. Aprender comportamientos. Ok, aprender comportamiento, exacto. Atraer. ¿Cuál? Atraer. Atraer. Bueno, no sé. Bueno, cuando habla atraer, si pudiéramos decir como desear. Más o menos. O como atraer, o sea que uno, si yo me pongo, quiero que me venga a ganarme la lotería.
Exacto. Ok. Exacto. Muy bien, entonces les voy a, muy bien, la idea es esto, atraerme, hijo. Muy bien, estos son algunos aspectos y tienen razón ustedes en todo lo que han mencionado. A la mente le gusta analizar, le gusta discutir, especialmente si tiene la razón, le gusta discutir más. Aprende comportamientos y cuando uno es, todo lo vuelve repetitivo, mecánico, como dijo, tareas en automático, calcular, la mente es muy calculadora, ¿verdad? Especialmente cuando, bueno, en todo, no voy a entrar en detalle. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ya interpretar, la mente todo lo interpreta, a todo le quiere poner significado, a todo le quiere poner meaning, como dice. La mente es muy buena para asociar. Cuando uno ve a una persona, dice, ah, este se ve, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Uno ve a alguien y dice, ve, se parece a mi tía. Y la pregunta es, pues, ¿por qué no ve a la persona? ¿Por qué tiene que uno venir y estar, o sea, uno mira en las cosas, no lo que está viendo, sino lo que uno proyecta, ¿verdad? Entonces, de presto, me parece que les conté el ejemplo aquello, ¿no? De que había un hombre que no le gustaba que le dijeran vaca. Y entonces, la otra vez iba pasando un señor y dijo, ¿va a querer leche? Ah, no, dijo, este me dijo leche y la leche viene de la vaca. Y entonces vino y lo golpeó porque le dijo, le había dicho leche porque él asociaba que la leche venía de la vaca. Y entonces alguien más le dijo gato, y entonces que cree que le gustaba el gato que tenía en la casa. Y él se quedó pensando, dijo, el gato le come leche, la leche viene de la vaca, no es de vaca, me dijo. Y lo golpeó. Podríamos ir y empieza a hacer una serie de asociaciones en la mente. Entonces no toma las cosas como son, sino que empieza a asociar, a proyectar, aceptar o negar. Si hay algo que tiene la mente es que acepta o niega. Constantemente estamos aceptando o negando cosas. Esto es verdadero, esto es falso, etcétera, etcétera. Juzgar, ay Dios, ya no me diga eso. Deducir, sacar conclusiones, memorizar, proyectar, ya lo habíamos visto, analizar cosas. Estos solo son algunos aspectos, ¿verdad? Ustedes mencionaron otros que no los tengo acá. Pero bien. La mente Entonces, hace muchas funciones. sí, que lamentablemente no digo que no sean malas, porque usted necesita aprender a asociar, usted necesita aprender a tener juicios, necesita memorizar, es bueno proyectarse, dice, bueno, voy a ir al mercado o algún proyecto, quiero hacer esto, esto y esto y esto, lo voy a hacer así, así, usted hace, se necesita, ¿no? La mente es útil en su esfera, pero hay gente que pasa juzgando, asociando, interpretando de forma mecánica, de forma repetitiva, de forma innecesaria y hasta de forma maligna. Entonces, a otro punto que quiero llegar, y esta va a ser ya la última diapositiva, ya vamos a hacer una pequeña práctica. Formas de expresión de la mente. Entonces, ¿cómo se expresa la mente en nosotros? ¿De qué forma? ¿De qué forma hace la mente? Si yo les digo, observen la actividad mental, ¿qué es lo que van a ver ahí adentro? Los pensamientos. Sí, ok, pero los pensamientos, ¿cómo los ve los pensamientos usted? ¿Cómo los percibe ahí adentro? Bueno, La puede conciencia. ser, puede ser como emociones, por ejemplo. Bueno, esa es una forma, pero las emociones, ¿cómo se manifiestan? Primero se da un pensamiento. Ok, vale, pero cuando usted piensa algo, pueden ser cosas concretas o abstractas, ¿no? Pero Correcto. ¿cómo? Sí. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, hagamos el ejercicio, cierren los ojos y observen la mente. Cierren ahorita y observen la mente. Sea lo que se manifieste, tiene tres formas principales en que se sucede. Pueden haber más. ¿Lograron ver algo?
Ah, Ujú. yo no vi nada, simplemente los, ah, los latidos de mi corazón, Oh, entonces usted tuvo sensaciones, percibió sensaciones. sensaciones, sí. ¿Ok? Eso es parte también de la mente. Solamente que las sensaciones son emociones o son reacciones biológicas, ¿verdad? Del cuerpo, pero siempre pertenecen a la esfera de la mente. Entonces, ¿alguno vio imágenes? Estas son básicamente las formas, cuando uno se mete a observar su interior, va a ver imágenes, voces, sonidos. ¿No les ha pasado que tienen una canción que se repite y se repite y se repite? Bueno, yo tengo, Así, ¿verdad? ahorita yo estoy hablando acá con ustedes, pero en mis oídos escucho sonidos de pajaritos. No Sonidos sé de por paz. qué. Sí, como cuando los grillitos están Oh, ok. como, Ok, ajá, pero ese sonido que usted percibe es una percepción de un sonido pero no es real real, porque no es real, real. porque así vibra el cerebro cuando uno está en meditación y en silencio, si yo percibo eso. Aún también yo ahorita lo siento, pero eso es un sonido ya, dijéramos, de la actividad cerebral que estamos teniendo. Pero generalmente a nivel de mente usted va a ver imágenes, escenas, Sí, yo lo he ¿verdad? visto. Exacto, voces. ¿No les ha pasado que a veces oyen una murmura interna? O Sí. uno se da instrucciones uno solo. Mira, bueno, cuando está en meditación, no debes de hablar, quédate en silencio, no te muevas. Todo eso es mente. O de pronto Sí. uno escucha pláticas internas, ¿no? Yo, Sonidos. yo he sentido, por un ejemplo, o sea, he visto en mi mente cuando he cerrado los ojos el rostro de alguien enfrente de mi cara, pero que no hay nadie. Simplemente mi mente está mirando ese rostro. Pero es algo que tiene que ver con la esfera interna, porque físicamente no hay nadie ahí, No. ¿verdad? Entonces lo que uno tiene que hacer es, en ese caso, verlas y no identificarlas. Porque a lo mejor también uno tiene, algunas personas son más psíquicas que otras y tienen desarrollada lo que es la clarividencia, perdón. Bien, voy a dejar hasta acá. Quiero ver, ¿qué más? Ah, tenía otra actividad, esta actividad que era. Oh. Bueno, entonces como vamos a hacer la meditación, es decir, vamos a ponernos en quietud un momento. Entonces vamos a hacer la práctica, pero a la vez vamos a tener una tarea. Entonces la tarea va a ser, mientras nos relajamos, mientras nos concentramos, la tarea va a ser en que ustedes observen su mente y logren discernir que lo que se presenta en la mente de ustedes se presentan como imágenes, como voces o sonidos. Estamos. Esto que vamos a hacer es un ejercicio de introspección, lo cual, al llevar la atención hacia adentro, vamos a poder ser testigos de qué es lo que está pasando dentro de nosotros, cómo la mente se está expresando en determinados momentos. Muy bien, nos ponemos cómodos, cerramos los ojos, vamos a hacer 3 inhalaciones profundas. 1, retenemos el aliento. 2, exhalamos. Una vez más, 1, inhalamos. Retenemos el aliento. Y cuando sacamos el aire, lo hacemos por la boca. 2. Una vez más, 1. 2. Muy bien, nos quedamos ahora. Llevamos la atención para ayudarnos a mantenernos anclados al presente, a la respiración. Por un momento o durante todo el momento, manténganse con la atención
sintiendo el aire que entra y que sale de forma natural. Es decir, ustedes no controlan la respiración. Solo observen cómo respiran, sientan el aire. Sin pensar, sin decir estoy respirando o algo por el estilo. Simplemente sientan. Ahora, mientras observan la respiración de forma consciente, dirijan su atención al trasfondo mental. Tomen nota de lo que se manifiesta de forma mental. Pueden ser imágenes, voces, sonidos. No se olviden de la respiración. Mantengamos la alerta en la respiración y en nuestra mente. Pues vámonos vigilantes de nosotros mismos. Hacemos una inhalación profunda y nos integramos. Vamos a ver. ¿Qué forma de expresión percibieron en sus mentes? Voces, imágenes, sonidos. Yo sonidos. Sonidos. Pero son sonidos que obedecen a la esfera mental o sonidos, por ejemplo, es como que hubiera una canción pues, está, o algo que se está repitiendo, o es un sonido natural de su propio cerebro. Es algo como que se repite. Ok, muy bien. Ok, entonces fue más auditiva la experiencia en que se manifestó la actividad mental. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Claro, escuché un carro también pasar por aquí. ¿Pero fue real o solo estuvo en su mente? No, fue real. Ok. Entonces, eso fue algo que usted percibió, pero fue del mundo físico, no fue algo en la mente. Estamos bien, no está mal eso. Por lo menos hubo conciencia, ¿no? De que algo pasó. Ahora vamos a hacer otro ejercicio entonces. Esta vez vamos a cerrar los ojos nuevamente. Y vamos a percibirnos a nosotros mismos a través de la respiración. Sintiendo el aire que entra y sale. Y vamos a hacerlo un poco más prolongado. Solo les voy a pedir esta vez que sea lo que observen en la mente. Observen si la actividad mental está relacionada con el pasado o con el futuro. Cualquier imagen, recuerdo, deseo, preocupación,
imágenes, recuerdos, etcétera, etcétera. Al observarlo me van a determinar si tiene que ver con el pasado, con el futuro. Mantenemos la atención en la respiración. Mientras observamos la mente. Observen de forma atenta a su interior. Si no hay actividad mental, nos hacemos conscientes del silencio y la quietud. Observen, observen, observen. Ahora, inhalamos profundo. Exhalamos. Bien, les voy a contar mi experiencia. Dentro del momento que estuve observándome, logré ver un edificio y un restaurante donde fuimos a comer una vez. Esa experiencia está relacionada en el pasado, fue algo que sucedió. De presto también escuché una voz y el nombre de una persona en la mente me vino, que está relacionado con el pasado, alguien que conozco. Y también se me vino, pude percibir en mi mente el recuerdo del sueño que tuve ahora en la mañana, ¿verdad? Entonces eso es lo que me hice consciente en eso. De ahí para allá hubieron momentos de quietud y silencio. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? Hay cosas que no tienen que decirlas, no se sienten cómodos. Pero si hay cosas que se sienten cómodos, pueden exteriorizarlas para comprender la dinámica que estamos haciendo. Bueno, yo veo una imagen que es muy repetitiva en mi mente. Ok. Pero es del futuro. Del pasado. Ok. Veo, mi hija murió hace 8 años, Okay. pero siempre recuerdo los últimos días que la vi con vida, venir dirigiéndose a mí al parqueo, corriendo y llamándome, mami, mami. Siempre me recuerdo, siempre me viene, ahora me vino a la mente. Logró percibirlo. Por casualidad, ¿no ha sentido que esta vez que vio esa imagen tiene un sabor diferente, una sensación diferente? Sí. Es que es muy diferente a ver las cosas de forma mecánica que verlas cuando se hacen de forma consciente. Tiene un sabor distinto, ¿verdad? Y a la larga tiene un elemento transformador si uno empieza a ver las cosas y no se identifica con lo que ve. Bien, ¿algo más que vio? No, lo único que sentía, escuchar como le digo, la palpitación de mi corazón y de mi mente, se sentía como si la palpitación de mi corazón estaban aquí en mi cabeza, en mi mente.
Ok, entonces se da cuenta que estaba vivo, ¿verdad? Sí. Se dio cuenta que tiene corazón. Ajá. Ok. Y eso es conciencia, porque ve, es un aspecto físico, pero cuando uno se relaja, es una forma de intimar, de percibirse uno como ser, que genera una conexión interna cuando uno apacigua y serena, se quieta y pone su atención en uno mismo. Porque en términos generales ustedes van a notar que cuando uno hace estas cosas hay una cierta calma y una cierta paz. No sé si lo experimentaron. Sí. Es porque la mente está siendo relegada y ponemos a activar la conciencia que vibra a una frecuencia diferente y por lo tanto, al ser una frecuencia más alta, genera estados de conciencia más sublimes, superiores, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartirnos? Sí, yo por alguna razón, cuando trato de hacer ese tipo de ejercicios, como no tengo nada en mente, pero veo todo. Es como ver todo y ver nada. Y tratar de aquietar como mis pensamientos. Cuando intento hacer ese tipo de ejercicios, tengo un tic en la pierna y me doy cuenta de que empiezo a moverla sola cuando hago ese tipo de cosas. Ok, entonces, vaya, recapitulando, entonces, eh, pero ¿qué fue que en particular lo que percibió me dijo? Mire, yo no sé, pero yo tengo un poquito de sordera, ahí me va a disculpar. No, está bien. Ajá. Es que cuando yo estaba haciendo el ejercicio, como que veía podía percibir muchas cosas, pero no podía percibir nada al mismo tiempo. Mi mente Ok, no asimila nada de lo que estoy viendo y eso me da un poquito de ansiedad. ok, entonces la pregunta es, ¿usted vio imágenes? Sí, ¿Eran abstractas o eran muy definidas o eran demasiadas las? eran demasiadas. Ok, perfecto. ¿Le ha sucedido antes, me dijo, verdad? Sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Usted se sintió incómoda por eso? No, pero tipo me acelera. Entonces, como estoy haciendo el ejercicio sentada, mi pierna se empieza a mover sola. No sé si conoce el tic de la pierna que se mueve. Ujú. Ok, Ajá, pues entonces me da eso y cuando termino de hacer el ejercicio, veo que mi pierna se está moviendo sola porque no siempre soy consciente de cuando empiezo a mover la ok. pierna de esa manera. Ok, entonces la próxima vez que suceda eso, dirija la atención a la pierna. Póngase toda su atención, diríjala ahí. Entonces en el ejercicio no pudo determinar si las experiencias que vio tenían que ver con el pasado o el futuro. No, no sé. Ok, se centró más en las sensaciones que estuvo experimentando, ¿verdad? Ah, O sea, se enfocó más en las sensaciones que estaba experimentando. sí, como la sensación de ver como todo pasando muy rápido, pero Ok, no poder identificar el qué. ok, pero si usted se da cuenta, ahora se da cuenta, bien redundante la cosa, de que hay un torrente, un flujo de cosas ahí y no se sienta mal, ¿verdad? Sino que el hecho de percatarse, a medida que uno va entrenando la mente, el flujo de pensamientos es menos, se van distanciando más, hay momentos en que va a empeorar la actividad mental, pero lo importante es esto, lo importante es de que cuando uno respira de forma consciente y empieza a ver la actividad mental, hay lo que se llama la separación interior. Generalmente es una cosa así, o simulando que mis manos están unidas, ¿no? La mano izquierda es la mente y mi mano derecha es la conciencia. Entonces, el movimiento de la mente arrastra la conciencia. Pero cuando yo respiro de forma consciente y llevo la atención hacia mí, lo que hago es que me separo de la mente. Entonces, al observar la mente, la actividad mental sigue, pero yo ya no estoy tan identificado porque estoy como viendo a mi mente a la distancia, separado de ella. Y eso es conciencia. Aunque haya actividad mental, uno se está percatando de que algo está pasando y entonces a eso se le llama gnosis. La capacidad de darse cuenta qué es lo que está pasando dentro de uno. ¿Me capta la idea? Ok. Sí, Entonces, ok. ¿Alguien más?
Yo Voy tengo a- Ajá. una inquietud, o Sí, sea, a mí me pasó algo ah, que no sé ni cómo explicarlo, pero tienes- ustedes saben que aquí hubo una explosión en Gatesburg. De hecho, yo ¿Alguna viví qué? una explosión Oh, ujú, eh, acá en Gatesburg, acá en la Queen Georgia Boulevard, ok, ah, eso de unos condominios. De hecho, yo viví ahí. ok. Ah, un día antes de haber esto pasado, yo estaba acostada en la mañana con los ojos cerrados y yo vi un fuego. En mi mente yo vi un fuego, pero no le di, no como que no le di mente o sea, pensé, ¿y por qué yo? Eso fue antes de que sucediera el Antes de evento. que sucediera y yo estaba despierta, yo no estaba dormida. Yo estaba en mi cama, inclusive estaba con el teléfono y de momento como que cerré los ojos así, que me iba quedando como descansando, pero me vino Sí, esta imagen de esta explosión y el fuego así, yo veía el fuego. entiendo. Ok, lo que pasa es que esa fue una premonición, ¿no? O sea, cuando uno está entre el estado de vigilia y el sueño, eh, tal vez físicamente uno no tiene la capacidad de ver las cosas, pero la parte astral de uno, eh, a uno lo instruyen, ¿no? Le permiten uno ver, tener esas experiencias. Básicamente el ser, la conciencia o los maestros mismos le revelan cosas a uno. Lo que pasa es que como uno, esa simbología, ahí es donde hay que desarrollar la intuición, ¿verdad? Es decir, que a mí me revelan cosas, pero la intuición me hace captar el hondo significado de lo que estoy viendo, que son dos fenómenos diferentes, porque a uno le dan información en los sueños, en las visiones, pero si uno no tiene desarrollada la intuición, no capta lo que le están diciendo. Entonces, Mm. bien, en honor al tiempo, porque como aquí estamos en la biblioteca, el tiempo ya se nos acabó de aparecer acá. Yo les agradezco, les voy a mandar la presentación, no la hemos terminado, la vamos a continuar la próxima semana y cualquier inquietud, de todas formas, yo les puedo mandar mi correo electrónico, la pueden hacer llegar o las anotan y la próxima vez que nos reunamos, antes de empezar con la conferencia, podemos platicarlas y discutirlas. ¿Les parece? Yo le Yes. puse mi correo electrónico en el chat. Sí, ya los anotamos. Aquí puse a mi esposa. R. Rosar 3 y B. Mari Carmen 24. Muy bien. Bueno, les agradezco la asistencia y en la medida que el otro fin de semana vamos a estar siempre a las 2 de la tarde, ¿verdad? Lo estamos haciendo de forma Zoom. Si gustan venir de forma presencial, pues aquí tenemos pupusas, tenemos poleadas, no mentira. Ya yo iba para allá. Sí, no, pero iba a ir logrando. Muchas gracias a todos, que tengan feliz tarde, paz inverencial, cuídense. Igualmente. Paz inverencial. Bueno, Gracias, paz inferencial. bueno, paz inverencial. Así que